Trae aliento de gracia, Padre, sobre cada familia, sobre cada vida, Padre. Que podamos hoy levantar bandera de victoria, Padre. Que sean alumbrados, Señor, nuestro interior, y toda tiniebla que hay allí, Señor, sea disipada por tu palabra. Toda duda que haya habido en nuestro corazón, en nuestra vida, Padre, la podamos traer a ti, Padre, y ser, Padre mío, convencidos por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, sabiendo que esa palabra es vida, Señor, es aliento de gracia en medio de todas las cosas, Padre. Muchas gracias por cada familia, muchas gracias porque hoy veremos tu gloria, Padre. Extiende tu brazo de poder trayendo sanidad al cuerpo, Señor, que necesitamos. Aliento de vida, esperanza, Señor. Allí donde, Señor, nos vemos salidas, Padre. Yo sé que vas a sorprender a tus hijas y a tus hijos con milagros sobrenaturales, porque tú eres sobrenatural, Padre. Allí donde se ha perdido toda esperanza, Padre, tú comiences, Padre, a fortalecer esas vidas, Señor, con tu amor, con tu gracia, con tu poder maravilloso, Padre. Y nos permita hoy el poder descansar en ti, Padre, el alentarnos en tu palabra, pero también ser portadores de esa palabra, Señor, y sembrar esa semilla en aquellos, Padre, que esperan en ti, que esperan en tu gracia, en tu amor y en tu misericordia. Oro por cada pastor, cada pastora, Padre mío, allí en el lugar donde tú les has asignado, Señor. Trae nuevas fuerzas porque la necesitamos, Señor. Esa visión clara de tu presencia, Padre. Y que a través, Señor, de tu palabra, alentemos a tu pueblo, Señor. Traigamos esperanza, Señor, aun aquellos que están padeciendo violencia, Padre. Que tu presencia les acompañe, les aliente, y tu Espíritu Santo, Señor, renueve cada día, Señor, sus vidas, Padre. Pues eres tú la esperanza de vida, Señor. Eres el Dios en quien hemos creído, Padre, y en quien nos apoyamos, Señor. Qué hermoso es contar con tu ayuda, con tu bendición. Qué hermoso es saber que tú estás de nuestra parte y podemos decir confiados, como dice tu palabra, que si tú estás con nosotros no habrá nada, no habrá nadie en nuestra contra, Señor. Muchas gracias, Padre. Levántate, poderoso Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Y todos aquellos que esperan en ti, Padre, sean alumbrados con tu palabra, sean dirigidos por tu Espíritu Santo, Padre. Y cada paso que demos, Señor, y toda obra que realicemos, Señor, lleve el toque de tu presencia, Padre. Que haya gracia y paz en el corazón de tu pueblo amado, de cada familia, Padre, de los niños, Señor, de los jóvenes, Señor, de las personas mayores, Padre, y que seamos fortalecidos, Señor, sanados, Padre, y confiados, Señor, en que tú obrarás, Padre mío, en medio de todos los tiempos, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Padre. Muchas gracias, Padre. Eres nuestra esperanza, eres nuestra vida misma, Señor. Eres el aliento de vida, Padre. Muchas gracias. Enséñanos tu palabra, Señor, y permita que esa palabra quede afirmada en nuestra mente y en nuestro corazón. Quite el afán, el cansancio, Padre, y que esa palabra, Señor, traiga regocijo, active la fe, Padre, y la seguridad de que tú estás obrando en medio de nosotros, Padre. Muchas gracias, te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, qué bueno esta mañana nuevamente poder estar juntos en este tiempo de bendecir esa gracia, esa misericordia y ese poder maravilloso que Dios siempre tiene para cada uno de nosotros. Así es de que adelante, mi hermano, mi hermana, Dios está contigo y Él no te va a abandonar. He venido hablando esta semana sobre los peligros de no aprender a descansar en el Señor, los efectos que produce el cansancio en nuestras vidas si no aprendemos a reposar y a hacer caminar en fe o a declarar esa palabra que Dios nos ha venido enseñando. Porque les he hablado de algunas consecuencias, pudiera mencionar muchas de ellas, pero la que más quiero resaltar y quiero recordarte, quizás hay personas que no me han escuchado esta semana, una de las cosas que trae más desespero a nuestra vida es cuando menospreciamos las cosas que Dios nos ha dado y las volvemos comunes. Es una obra de las tinieblas que simplemente nos hace tener en poco esas bendiciones que Dios nos ha dado. Hablamos de
de Esaú, que por un plato de comida, en la Biblia en algunas versiones dice un plato de lenteja, él hace una expresión y es lo que he venido compartiendo contigo. Él dice, ¿para qué una bendición si me he de morir? Esos son estados depresivos que a veces nosotros caemos, pero que perdemos realmente la esencia, el valor tan importante que tiene cada cosa, cada actitud, cada cumplimiento de cada palabra, cada uno de los detalles aún los más significantes que Dios ha puesto a nuestra disposición, que Dios nos ha regalado. No los hemos conseguido nosotros. Ha sido la gracia, la misericordia, ha sido el amor de Dios que nos ha cobijado, que nos ha traído. Y no importa la edad que tengamos, yo puedo decir con toda seguridad que ha sido Dios que nos ha traído. Y lo que tenemos ha sido por la gracia de Dios, sea mucho, sea poco. Pero hay algo aquí en nuestro corazón que Dios ha insertado, y es esa promesa de estar con nosotros todos los días y ayudarnos en los momentos más complicados de nuestra vida. Inclusive la palabra dice que como profanos, aquellos que tienen en poco las bendiciones de Dios, y he conocido a mucha gente en la iglesia en el tiempo que Dios me ha permitido ministrar, que una vez Dios ha sido bendecido, o mejor, Dios ha bendecido a sus hijos, no tuvieron en poco esa bendición de la palabra de Dios, y se fueron detrás de la bendición y no permanecieron firmes a quien le había bendecido. Y normalmente, y en devocionales anteriores, he hablado de la ingratitud tan terrible que a veces hay en medio del pueblo de Dios, y nosotros mismos hemos caído, y yo le llamo un error, y pudiera hablar de un pecado, en no tener en cuenta que Dios es el que nos sostiene, es el que nos ayuda, es el que nos levanta, el que nos permite seguir adelante. La segunda cosa que yo les decía del peligro que trae el cansancio cuando no aprendemos a recibir las invitaciones que Dios nos ha dado, es justamente que el cansancio físico y espiritual nos lleva al desánimo, y juntamente con el desánimo nos lleva a la murmuración. Y les hablaba del ejemplo del pueblo de Israel en el desierto, y tomaba un texto de ahí de Números 21, versículos 4 y 5, donde a causa de la larga jornada ellos se cansaron y se desanimaron en el camino, se impacientó el pueblo y comenzaron a blasfemar, dice la palabra, a irse contra Dios y contra Moisés, quien les dirigía, y ponen en poco, y hay una expresión que me causa tanta impresión interior, de la forma al menos como está escrito en la Reina Valera del 60, en una versión de la Biblia, ahí en el libro de Número 21, versículo 5, la parte final, porque dice, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma está fastidiada de este pan tan liviano. Ellos ya habían recibido el maná, y era el alimento que ellos necesitaban, pero menospreciaron esa bendición de Dios, y subieron las consecuencias por tomar esa actitud. A veces pienso cuántas cosas por nuestras actitudes o por no aprender a tener en cuenta los consejos de Dios. Y yo soy un firme convencido que hay cosas que Dios no las va a hacer en nosotros. Nos corresponde a ti y a mí, mi hermano, mi hermana, el tomar decisiones. El amar es una decisión. El dejar de llorar es una decisión. El dejar de preocuparnos es una decisión en la cual Dios simplemente nos da la promesa, pero a ti y a mí, mi hermano, mi hermana, nos corresponde tomar esas decisiones y esas determinaciones. Uno de los textos que me gusta repetir mucho en la palabra y salmos que lo digo frecuentemente porque han sido los que me han levantado en los momentos difíciles que he tenido que pasar, y es aprender a confrontar mi alma, recordarle a mi alma quién es Dios, porque justamente por el cansancio, por los problemas, por la fatiga, por los tiempos de enfermedad, por los tiempos de angustia, por los tiempos de tristeza, se me olvida quién es Dios. Somos así, y a veces digo, igual que a veces decimos de nuestros hijos, ¿por qué nuestros hijos son así? Y tal vez es una de las exclamaciones que Dios hace en su meditar. A lo mejor dice, ¿por qué mis hijos hacen las cosas contrarias a lo que yo les digo? Y son decisiones que nosotros tomamos. He escuchado a hermanos, hermanas que dicen, Señor, quítame la tristeza. Y a veces Dios dice, te he dado el poder para que lo hagas. Toma la decisión de no estar más triste.
Toma la decisión de aceptar eventos en nuestra vida que sí nos causan dolor, pero que sí permitimos. Viene la presencia del Espíritu de Dios sobre nosotros, nos da aliento, nos da vida. Y solamente a nosotros nos corresponde el tomar esa decisión. Y han pasado años en estas personas que estoy mencionando, que siguen pidiendo al Señor que le quite la tristeza. Pero Dios dice, la expresión de Dios, la expresión de su palabra, es, hijo, yo ya hice, fortalezcas en mí. Y hay un pasaje que en alguna ocasión lo estuvimos meditando y quiero ir a él. 1 Samuel capítulo 30. Es un ejemplo de cómo fortalecernos en el Señor en medio del peligro, en medio de las dificultades, en medio de las pérdidas, en medio de la frustración, aún en medio de la soledad, porque todas estas cosas se combinan en la vida de David, al menos en lo que está narrando en este pasaje. Permítame voy a leerlo, cierta parte de este texto, y quiero compartir contigo para que tome decisiones y se aferres en el Señor, o como leamos en el Salmo 19, que Dios sea tu roca, pero también sea tu redentor, el que te ayuda a vencer cualquier dificultad. Dice la palabra, primer libro de Samuel, capítulo 30, a partir del versículo 1, dice: cuando David y sus hombres vinieron de Siclag, al tercer día, dice, los de Amalek habían invadido el Negued y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Versículo 2. Y se habían llevado cautiva a todas las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Un cuadro de pérdida, de secuestro, voy a decirlo así, porque es en una palabra que podemos definir la situación. Imagínate que tú llegas a la casa después de enfrentar una batalla, de un día de trabajo, de qué sé yo, y encuentras la casa saqueada, la casa vacía. Cómo nos derrumbamos fácilmente ante una situación que es muy común en nuestro medio, gente que está en el campo, en diferentes lugares que están pasando por momentos de violencia. Y vienen las consecuencias. Y dice, versículo 3, vino pues David con los suyos, con los hombres que estaba con él, a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban, alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. No sé cuál es la actitud que tú y yo tomáramos al encontrar un cuadro como estos. Llegamos a la casa, vemos todas las cosas que han faltado. Qué difícil es cuando estamos pasando por dificultades con nuestra familia. Quizá no han sido llevados cautivos, pero sí las malas decisiones les han hecho cometer errores tan terribles que muchos de ellos están pagando consecuencias por incautos, por no escuchar el consejo de Dios ni el consejo de los padres. Y nosotros, como padres, como madres, muchas veces no sabemos qué hacer, nos sentimos defraudados. Y esa parte humana que sentimos, que la está expresando en el versículo 4, es muy común, por muy fuertes que seamos en el Señor, por mucha palabra que tengamos, inclusive por mucha dependencia que tengamos del Espíritu Santo, produce un impacto fuerte en nuestra vida, porque está diciendo el versículo 4 de este pasaje, y me gusta lo descriptiva que es la palabra, donde dice: entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron. Tal vez de impotencia, tal vez, y he estado en cuadros como este, acompañando gente y viviéndolo, que justamente le comenzamos en nuestra oración a reclamar a Dios: Dios, ¿y por qué no tú permitiste esto? ¿Por qué se llevaron mi familia? ¿Por qué tuvo que partir mi familiar? ¿Por qué? Tantos por qué que levantamos delante del Señor. Y Dios explicándonos a través de la palabra. Pero a causa de la tristeza, a causa del dolor, no aceptamos razonamiento, no aceptamos consejo mejor. Y nuestro razonamiento es culpar a Dios por las cosas que han acontecido. En muchos acompañamientos que hemos hecho entre el ministerio a familias, a comunidades,
a personas, siempre hay esa pregunta, ¿por qué Dios permitió esto? Pero cuando estamos en esa tristeza, así nos expliquen de la mejor manera cómo Dios siempre ha estado obrando y cómo Dios nos dará una salida. Al menos si yo cortara y este pasado hubiera quedado hasta ahí, viendo a David y a los que estaban con él, hombres valientes, guerreros, que no les daba temor a enfrentar batalla, cómo se derrumban ante un acontecimiento que se encuentran del cual no esperaban. Ellos estaban entrenados para pelear. Ellos estaban fuertes en medio de la batalla, pero los derrumba, como nos derrumba cualquiera de nosotros cuando tenemos que enfrentar problemas familiares. Toca lo más profundo del corazón y nos desahogamos con llanto. Inclusive es interesante porque dice el versículo 5, aún siendo más descriptivo de este 1 Samuel capítulo 30, dice, y las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, y el de Carmel, también habían sido llevadas cautivas. Y hay algo que ellos tienen que enfrentar. Y es que David ante esta situación pierde credibilidad en medio de las cosas. Porque mire lo que escucha, lo que dice la palabra. Escuche lo que dice esta palabra, versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Cada uno estaba en angustia. Como pastores a veces entramos en momentos, hay un caso que me sucedió hace muchos años, por alguna circunstancia estábamos edificando una parte de la iglesia, de un salón que teníamos y en un accidente falleció uno de los hermanos que nos estaban ayudando a edificar cierta parte del templo y fue un momento tan complicado para mi vida que simplemente al llevar a este hermano que nos estaba colaborando en la iglesia, a los pocos días él falleció, sufrió un accidente en el cráneo y yo recuerdo cuando fui a la funeraria que quería acompañar a la familia y la familia que no la distinguía inclusive porque él vivía solo, había un clamor en el corazón de esta madre del hermano que pasó a la presencia del Señor. Y ella decía, el pastor mató a mi hijo, el pastor mató a mi hijo. Y cuando yo escuché esa voz, yo dije, Señor, tú sabes que yo no tengo nada que ver con esto, Señor. Fue un accidente, inclusive lo advertimos de que no hiciera lo que estaba haciendo. Y a veces, y recuerdo que los hermanos me dijeron, pastor, es mejor que no esté aquí en estos momentos. Pero nadie puede comprender el dolor que muchas veces sentimos ante cosas que no lo hemos hecho nosotros. No somos culpables, pero nos culpan. Como el caso que está presentando aquí la palabra de David. Estaba la gente tan angustiada que inclusive lo que hablaban no tenía sentido. Tal vez no está diciendo la palabra, pero me imagino la expresión de los valientes de David en aquellos en el cual ellos confiaban, echándole la culpa. Y no solamente era culparlo, sino apedrearlo, como quien dice, usted es el culpable que mi familia esté pasando por esta situación. No es fácil, le estoy dando el testimonio y poder contarle, profundizar más lo que sentí en ese momento. Y fue difícil para mí confrontar esa situación y clamaba a Dios. Yo me alejé con mi esposa, estuvimos orando, estuvimos clamando. Pero puedo decir hoy, después de mucho tiempo, el que nos fortaleció y el que nos guardó el Señor. Y pudimos pasar esa copa amarga que marca nuestra vida. Pero que también mientras estamos en la angustia, le hacemos tantos reclamos a Dios esperando que Él sea quien actúe en nuestra vida. Y realmente si tú me dices o tú me preguntas cuándo actuó Dios en esa situación, le digo no sé. Lo cierto fue que Él actuó y nos sacó adelante. Fue un tiempo de humillación como persona, como pastor, inclusive como iglesia. Y muchos de los que me escuchan que se acuerdan de ese evento, fue un momento bien difícil, bien complicado, pero lo superamos.
El caso de David, imagínate lo que pudo haber sentido de que los valientes, las personas de confianza simplemente están hablando de apedrearlos por motivos, y dice ahí, es bien interesante, dice, y se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Y subrayo la palabra ahí, amargura de alma, porque cuando nuestra alma está en amargura, pensamos y actuamos en formas equivocadas y rechazamos cualquier consolación, cualquier consejo, cualquier dirección que el Espíritu Santo quiera hacer en nuestra vida. ¿Qué hizo David? ¿Y cuál es el consejo? Y es parte de lo que hemos venido compartiendo esta semana, que Dios nos da para cómo superar esos momentos. Y creo que la parte final del versículo 6 nos está dando el procedimiento que tenemos que hacer. No podemos dejarnos llevar por la angustia. Sí, hay un momento en que tenemos que llorar. Sí, hay momentos que es importante que broten las lágrimas de nuestros ojos para que la amargura que tienen otros también no nos contamine a nosotros y perdamos toda conciencia de la presencia de Dios y perdamos toda sensibilidad de la guía y de la esperanza que Dios puede traer a nuestras vidas. Cuando estoy pasando por esos momentos difíciles, cuando estoy acompañando personas en la pérdida de seres queridos, yo le digo, Señor, y recuerdo esta frase que está, o esta expresión que está en la parte final del versículo 6, dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En medio de las angustias, en medio de los problemas, la única salida que tenemos, mi hermano, mi hermana, es aferrarnos al Señor. Tuvo que colocar, y voy a ser un poco descriptivo en esta expresión que está diciendo aquí la palabra, porque fue lo que he tenido que hacer en momentos como estos. Colocar mi angustia a un lado, decirle Señor y recordarle al Señor las promesas que Él nos ha dado, lo que dice la bendita palabra y permitir que esa presencia maravillosa del Espíritu Santo traiga un aliento de vida a mi corazón y fortalecerme en el Señor. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Recordando sus promesas. Recordando aquellos momentos en que Dios ha sido precioso y nos ha librado de situaciones como esa o peores. Y cómo Dios ha mostrado su favor. Y sobre todo tener en cuenta su promesa de que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como les decía, mi hermano, mi hermana, hay cosas que van a depender solamente de nosotros. ¿Qué podía hacer Dios en el corazón de una persona que se ha dejado invadir por la angustia, por la amargura de corazón? Inclusive nosotros leíamos cuando estamos hablando de Esaú, y la advertencia que nos hace ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 16, dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque después, dice ahí, porque ya sabéis que después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hay momentos que son específicos en nuestra vida y hay momentos en que tenemos que permitir que las fuerzas de Dios vengan y transformen nuestros pensamientos y que la esperanza que Él siempre trae sobre nuestros corazones afirme nuestra alma y nos dé las fuerzas para superar esos momentos difíciles que tenemos que enfrentar. Muchas veces hemos culpado a Dios de situaciones que estamos viviendo, pero también tenemos que reconocer que hemos sido nosotros los que no hemos sabido aprovechar los momentos que Dios nos ha regalado. Normalmente cuando un ser querido pasa a la presencia del Señor, viene un espíritu de acusación diciéndonos por qué no aproveché más el tiempo con esta persona, por qué habiendo podido hacer cosas no las hice. Ya es tarde, lo que tienes que hacer es, si tienes que pedirle perdón a Dios, pídale. Pero también Dios nos sigue dando oportunidades para que no volvamos a cometer los mismos errores, para que no busquemos culpables. Y si en algo nosotros hemos sido culpables, corramos a la cruz, corramos al Señor y pedir una restauración constante en nuestra vida.
pudiera explicarle otros pasajes que juntamente con este yo los uno para comprender cómo Dios nos consuela, cómo nos ha dado herramientas preciosas, como por ejemplo con los dos discípulos que van camino a Esaú, que está ahí en Lucas capítulo 23, donde van defraudados porque Jesús murió, lo vieron morir en una cruz. Jesús se acerca a ellos, habla con ellos, pero sus ojos están cegados. La Biblia dice que por cansancio, yo digo que también por frustración. Y solamente cuando parte Jesús el pan son abiertos sus ojos. De ahí la importancia de tomar la comunión con el Señor, que quite la tristeza, que se revele a nuestra vida y permitir que la palabra nos vivifique, nos aliente, que sea esa miel que brota del panal, como dice el Salmo 19, que sea dulce a nuestro paladar, que transforme nuestra vida y que recibamos las amonestaciones que Dios dice también a través de ella y corregir nuestras actitudes y poner toda nuestra esperanza en Dios. Dios no te abandona, mi hermano, mi hermana. Quizás esté viviendo situaciones tan difíciles que no ve una salida. Pero si te fortaleces en el Señor como lo hizo David, Él busca una salida. Podríamos seguir leyendo el pasaje y tú lo puedes hacer y te das cuenta cómo Dios le ayudó a rescatar y le da una palabra porque Él consulta a Dios. En ese fortalecerse al Señor, consulta al Señor y Él dice, persiga a sus enemigos porque vas a alcanzar, vas a liberar las familias. E inclusive recogieron hasta botín, todo lo que el enemigo le había quitado y fueron restaurados. Ese Dios que nos ayuda, que nos alienta y nos fortalece. Que te adoramos un momento al Señor y le decimos, Padre, qué hermoso es contar con tu ayuda. Qué hermoso es saber que no estamos solos, que tu bondad, que tu misericordia es la que nos sostiene cada día, Padre. Y que hoy al acercarnos a ti y abrir nuestro corazón y comprender tu palabra, Señor, tener el pleno entendimiento de que tú no nos sueltas, que nos da las fuerzas, el aliento de vida y la gracia para seguir adelante. Invoco tu nombre sobre cada una de las personas que me escuchan, Señor. Que tu presencia sea sobre ellos, Padre. Que aprendan a fortalecerse en ti, Padre, y a recibir las instrucciones que tú nos das en torno a cualquier situación que estén pasando, mis hermanos, que estemos pasando, Padre. Pues tú eres el consolador, pues tú eres nuestra paz, tú eres nuestra roca fuerte, tú eres nuestro castillo, tú eres todo para nosotros, Padre. Gracias por tu amor incomparable, gracias por Jesús, gracias por tu obra de redención, Señor. Y gracias porque podemos caminar como hijos e hijas tuyas, tomadas de tu mano, sabiendo que en ti está la vida y que nos permite disfrutarla, Padre. Dejo en tus manos a cada uno de tus hijos y tus hijas. Sigue ministrando sobre ellos, Padre. Pues poderoso eres tú para hacerlo, Señor. Te lo pido, te lo suplico, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracia y paz para ti, mi hermano, mi hermana, adelante. No estás solo, Dios está contigo. Le hablo su pastor Irlanda de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.